Casi nadie sabe lo que estoy a punto de contarte. Lo que vas a escuchar no aparece en conferencias, no está en ningún titular, y nadie en internet lo ha explicado de esta manera. Esto es primicia absoluta. Pasamos de un mundo donde Linux no corría ni el 1% de los juegos de Windows, a la Steam Deck, a una consola portátil con Linux, a las Steam Machines, y hasta dispositivos de realidad virtual basados en Linux. Pero lo que estás por descubrir ahora es muchísimo más grande, porque Valve ha estado trabajando en las sombras, invirtiendo en proyectos que nunca anunciaron, con un objetivo monumental: acabar con el dominio de Windows, y también con el de Android. Prepárate. Lo que te voy a contar puede cambiar la historia de Linux para siempre. Antes de empezar, déjame decirte algo. Hoy en día es difícil encontrar a alguien que te dé libertad, que apoye Linux y que además quiera ayudar a que este canal crezca. Pero la comunidad de Linux para Noobs tiene un nuevo patrocinador que sí lo hace, Hostinge. Estamos en pleno Cyber Week, el momento perfecto para crear tu página web, para un negocio, un proyecto personal o esa idea que siempre dejaste para después. Hostinge hace que todo sea realmente fácil. Incluso si nunca has creado una página antes, su creador automático arma tu sitio a partir de una simple descripción, y tú solo ajustas detalles, y listo. Tendrás un sitio profesional en cuestión de minutos. Puedes personalizarlo a tu gusto, cambiar colores o mover secciones. Además, muchos planes te dan dominio y correo profesional gratuitos el primer año. Y si quieres vender algo, puedes agregar tu tienda en línea con sistemas de pago integrados. Y al ser Cyber Week, los precios están increíblemente bajos. Si quieres todas las funciones avanzadas, elige el plan Business que tiene IA y e-commerce. Y si usas el cupón LPN, el precio baja todavía más. Si quieres apoyar al canal, haz clic en el enlace en la descripción y empieza ahora, hostinge.com/LPN. Gracias, Hostinge, y gracias a ti por hacer esto posible. Ahora sí, empecemos. Antes de continuar, quiero aclarar algo muy importante. Cuando en este video digo Linux, me refiero específicamente a GNU Linux, es decir, el Linux de escritorio, el sistema operativo completo que utilizas en tu PC o laptop, no al kernel usado en servidores ni al base que usa Android. Estoy hablando de Linux que tú instalas, personalizas y usas como tu sistema principal. Con esa aclaración en mente, ahora sí podemos entrar de lleno en la historia. Primero, quiero que observes algo muy simple. Tenemos tablets, teléfonos inteligentes, televisores, relojes, todos compartiendo un componente que la mayoría de las computadoras no tienen. Ese componente es la arquitectura ARM. ARM domina totalmente el mundo móvil. Es eficiente, consume muy poca energía, se mantiene frío y es increíblemente versátil. Es la razón por la cual tu teléfono puede permanecer horas encendido sin calentarse. Y aquí viene un dato que casi nadie conoce: Linux lleva más de una década de ventaja sobre Windows en ARM. Mientras Windows intentaba adaptarse, Linux ya corría de forma estable en dispositivos ARM. Distribuciones completas, aplicaciones portadas, entornos listos. Pero había un obstáculo colosal. En realidad, dos. El primer problema: las laptops ARM casi no existen en el mercado masivo. Y no porque ARM sea malo, sino porque el monopolio de Windows frenó su adopción durante más de 15 años. Sin un Windows plenamente funcional en ARM, los fabricantes simplemente no apostaron por esta arquitectura. Pero antes de hablar del segundo problema, el que realmente importa, necesito contarte algo que se conecta directamente con el plan secreto de Valve. Y aquí viene la primera gran revelación: quizás ya escuchaste que la nueva Steam Machine llegará en 2026, pero lo que casi nadie sabe es que Valve ya había intentado esto antes, y había fracasado. Las Steam Machines originales existieron hace años. Eran mini PCs con SteamOS basado en Linux, pero fracasaron de forma monumental. ¿La razón? En esa época Linux no corría prácticamente ningún juego de Windows. No existía Proton para hacerlo. La compatibilidad era mínima. Los usuarios no confiaban. Y las Steam Machines murieron rápidamente. Pero ese fracaso no fue el final. Fue el inicio.
Valve comenzó a trabajar lentamente en lo que hoy conocemos como Proton, una capa de compatibilidad para juegos basada en One, que transformó el gaming en Linux para siempre. Proton creció en silencio. Mientras nadie miraba, se convertía en una revolución. Hoy, más del 90% de los juegos de Windows funcionan perfectamente en Linux, pero aunque Proton es impresionante, lo que viene ahora es muchísimo más grande. Y sí, esto sí fue totalmente secreto. Hace poco nació un proyecto llamado FX, una pieza de ingeniería que a simple vista parecía un proyecto open source más, pero cuyo propósito era gigantesco: permitir que procesadores ARM ejecuten aplicaciones diseñadas para procesadores Intel y AMD, incluyendo juegos de Windows. Y aquí viene lo que nadie sabía: Valve estuvo financiando en secreto al equipo de FX. Inyectaron recursos de forma masiva, muy rápido, sin anuncios. Lo que Proton tardó años en lograr, FX lo logró en meses. ¿El resultado? ARM ahora puede correr aplicaciones y juegos x86 casi perfectamente. Y esto hace posible una pieza clave del plan de Valve, el nuevo Steam Frame, un dispositivo de realidad virtual extremadamente compacto. ¿Cómo puede un dispositivo tan pequeño correr juegos exigentes? Porque usa ARM, corre Linux con SteamOS, y utiliza FX para ejecutar juegos diseñados para x86 sin que te des cuenta. Pero esto, aunque impresionante, no es la parte más importante. Porque hay un segundo problema. Un problema mucho más grande que Windows. Un problema que puede definir el futuro de la computación personal. ¿De qué sirve que Linux domine escritorios? Si el escritorio ya no es el sistema más usado del mundo. El sistema operativo más usado del planeta no es Windows. Es Android, por una diferencia abismal. Y aquí viene lo verdaderamente impactante: Android está preparando su propia versión para PC. Una versión completa, con ventanas, multitarea y apps optimizadas. Una amenaza directa para Windows, para Chrome OS. Y sí, también para Linux. Si Windows sigue fallando como en los últimos años, Android podría convertirse en el sistema más popular también en computadoras. Así que el enemigo dejó de ser solo Windows. El verdadero rival es Android. Y aquí entra el movimiento más ambicioso de Valve. Linux ya puede correr Android mediante un proyecto llamado Baydroid. CarroWedroid es pequeño, voluntario, con recursos limitados. Exactamente como van antes de que Valve lo transformara en Proton. Y ahora, la historia se repite. Nace Lepton, una versión renovada, reconstruida y potenciada de Baydroid, creada para ejecutar apps y juegos de Android en Linux. Como si fueran aplicaciones nativas. Valve quiere que tu PC pueda ejecutar absolutamente todo: aplicaciones Linux, juegos de Windows, programas x86 en ARM, apps de Android, juegos móviles. Todo bajo un mismo ecosistema libre y eficiente: SteamOS y Proton más FX más Lepton. No es casualidad. Es la jugada definitiva. Imagina un futuro donde cualquier computadora Intel, AMD o ARM puede ejecutar absolutamente todo lo que existe. Sin bloqueos. Sin monopolios. Sin depender de nadie. Ese futuro ya está comenzando, y no dentro de 10 años. Está empezando ahora mismo. Fabricantes ya están conversando con Valve. Lenovo fue el primero. Pero otros ya están entrando en la conversación. Y con todo esto, surge una duda inevitable: ¿esto podría dar nacimiento a un smartphone oficial con Linux? Con esta tecnología, sí, es totalmente viable. Todo apunta a que el próximo año veremos la primera PC Linux diseñada para el mercado global, y posiblemente la primera PC ARM con SteamOS, lista para competir contra Windows y Android al mismo tiempo. Y llegamos a la gran pregunta: ¿conviene esperar a que salgan estos dispositivos antes de migrar a Linux? Me encantaría decir que sí, pero no. Porque algo cambió por completo las reglas del juego. Algo que hace que Linux sea más importante que nunca. Algo que te obligará a usarlo antes de lo que crees. Y no es una noticia positiva, aunque traerá oportunidades enormes. ¿Quieres saber qué es?
Entonces suscríbete y no te pierdas el próximo video, donde voy a revelarlo todo. Y explicarte cómo prepararte para lo que viene. Si te gustó este video, compártelo, da un like y suscríbete. Te saluda Linux para Noobs, y como siempre digo, la libertad digital comienza el día que decides aprender.